La regla de la cadena se aplica a funciones compuestas, vale decir, funciones de esta forma. F de g de x, vale decir que f depende de g y g depende de x. Si nosotros queremos obtener la derivada de esta función compuesta, entonces se dice que debemos aplicar la regla de la cadena. Vale decir, primero calculamos la derivada de la función que está afuera, cuyo argumento es g de x, y luego lo multiplicamos por la derivada de la función que está adentro. En este caso sería g' de x. De esa manera se obtiene la derivada de una función compuesta. Entonces, la regla de la cadena se aplica a funciones compuestas. Veamos un ejercicio. Tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos 4x más 1. Antes de empezar a resolver este ejercicio, reconozcamos la derivada de la función raíz cuadrada de x. Antes de ello, primero acomodamos la función, es decir, lo escribimos como exponente fraccionario. Ahora pasamos a derivar y utilizamos la primera fórmula, es decir, la fórmula de la potencia. Es decir, un medio baja y la potencia se le resta en una unidad. Entonces, quedando un medio x a la menos un medio. Entonces, lo que nos queda es que 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Concluyendo, entonces, decimos que si tenemos la función raíz cuadrada de x, entonces su derivada es o está dada por 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, esta sería la fórmula de la derivada de la raíz cuadrada de x. Se recomienda que sea aprendido para que se nos sea más fácil, más sencillo y más rápido de resolver los ejercicios como el que tenemos. Entonces, ahora sí, identificamos que la función que tenemos es una función compuesta. Vemos que la función que está adentro sería la función cuadrática y la función que está afuera, la raíz cuadrada. Entonces, en este caso vamos a calcular primero la derivada de la función que está afuera, en este caso la raíz cuadrada. Veamos, la derivada de f será igual, entonces la derivada de la raíz cuadrada, pues aquí lo tenemos, la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 la raíz. Entonces hacemos eso, 1 sobre 2 la raíz. En este caso, el mismo argumento, ¿correcto? El mismo argumento. Multiplicado por la derivada de la función que está dentro. Y la función que está dentro, pues sería x al cuadrado menos 4x más 1. Derivada. Ahora pasamos a hacer esa derivada. Aquí pues copiamos igual 2 raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más 1 multiplicado por la derivada de esta expresión. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 4x, 4. Como vemos, podemos obtener
ahí una simplificación. Mitad, mitad, mitad. Concluyendo, entonces, como parte ya final, que la derivada de la función que me están dando o que me dieron inicialmente sería x menos 2, todo esto sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x más 1. Y de esta manera, pues hemos obtenido la derivada de la función de la raíz cuadrada. Ahora veamos este ejercicio. Como vemos, tenemos una función compuesta, vale decir, una función dentro de otra. En este caso, la función que está dentro sería la función cuadrática y la función que está afuera sería la función potencia, cuya potencia es 3. Entonces vamos primero a derivar la función que está afuera. En este caso, la potencia 3. Entonces, la derivada de la función f será el 3 baja y luego se le disminuye una unidad, vale decir 2. Con el mismo argumento, x al cuadrado menos 3x más 1. Luego se va a obtener la derivada de la función que está dentro. Esa derivada de la función que está dentro se va a escribir aquí afuera como un factor, es decir, x al cuadrado menos 3x más 1. Derivada. Lo expresamos para luego ejecutarlo en el siguiente paso. Pues aquí copiamos igual, más 1 al cuadrado multiplicado por la derivada. Ahora sí, ejecutamos esta derivada. La derivada de x al cuadrado sería 2x. La derivada de 3x sería 3. Y en este caso, pues solamente sería un acomodo, un arreglo algebraico. 3 que multiplica a 2x menos 3 que multiplica a x al cuadrado menos 3x más 1 al cuadrado. Y de esta forma, pues hemos obtenido el resultado de derivar dicha función. Vamos a ver otro ejemplo. F de x es igual a x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x menos 3 y todo elevado a la cuarta. En forma similar, vemos que tenemos una función compuesta, ¿sí? Donde la función que está afuera es una potencia cuya potencia es 4 y la función interna vemos que es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, es una función compuesta. Para derivar, pues vamos a usar la derivada de la regla de la cadena, que consiste, pues primero, derivar la función que está afuera, en este caso potencia 4, 4 baja y se le disminuye una unidad, es decir, 3, bajo el mismo argumento, vale decir, x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x menos 3. Si bien es cierto, la función que está dentro se deriva, pero su derivada se coloca como un factor, vale decir, x al cubo menos 5x al cuadrado más 2x menos 3. Derivada. En el siguiente paso, precisamente, vamos a ejecutar esa derivada. Es decir, esta primera parte lo copiamos igual. Ahora sí, vamos a derivar. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado,
menos la derivada de x al cuadrado sería 2x multiplicado por 5 sería menos 10x. La derivada de 2x sería 2. La derivada de 3, que sería una constante, 0. Entonces, de esa manera hemos obtenido la derivada de la función que nos estaban solicitando. Ahora veamos este ejercicio. Como vemos, tenemos la derivada de un producto. Entonces vamos a utilizar la derivada de un producto. Es decir, si h tiene la forma de un producto de dos funciones, en este caso f por g, entonces su derivada será de la siguiente forma. Primero derivo la primera función, lo multiplico por la segunda función sin derivar, luego sumo la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función. Es esta la derivada de un producto. Esta fórmula lo vamos a aplicar en nuestro ejercicio. Primero identificamos quién haría las veces de f y la de g. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces h' de x es igual. Nos guiamos por la fórmula, la derivada del primero. En este caso vamos a usar corchetes. Decimos x al cuadrado más 1 a la cuarta y esto derivada. Multiplicado por la función g. En este caso sería esta expresión. X al cuadrado menos 6 todo al cubo. Seguimos la fórmula más f de x, en este caso toda esta expresión, x al cuadrado más 1 a la cuarta, multiplicado por la derivada de g. En este caso la derivada de g sería la derivada de toda esta expresión. Para ello vamos a utilizar corchetes. X al cuadrado menos 6 al cubo. Y esto derivada. Ahora pasamos a ejecutar estas derivadas. Nos damos cuenta que esta función es una función compuesta, que la función interior es una función cuadrática y la función exterior es una función de potencia cuya potencia es 4. Entonces este 4 pasa a multiplicar y se le resta una unidad, vale decir 3, bajo el mismo argumento, es decir, x al cuadrado más 1. Luego multiplicado por la derivada de la función que está dentro. En este caso vamos a expresarlo, ¿sí? Sería x al cuadrado más 1 derivada. Luego multiplicado por esta expresión. Esta expresión simplemente se copia ya que no es derivada. X al cuadrado menos 6 al cubo más, en forma similar, pues esta expresión simplemente se copia ya que no es derivada. Ahora sí, llegamos a esta nueva expresión que también nos damos cuenta que es una función compuesta, donde la función que está interior pues es una función cuadrática y la función que está exterior es una función potencia, cuya potencia es 3. Entonces vamos a derivar de la función que está más exterior hacia la función que está más interior. Entonces este 3 baja a multiplicar y se le resta una unidad, en este caso 2, pero bajo el mismo argumento. Nuevamente por la derivada de la función que está adentro. La derivada de esta función pues se escribe acá afuera como un factor. Ahí está indicado. ¿Ok? Bien.
Ahora vamos a pasar a ejecutar esas derivadas que están pendientes. Entonces acá sería 4x² más 1 al cubo. Ahora sí, derivamos la derivada de x², pues sería 2x, y la derivada de 1 es 0. Por x² menos 6 al cubo más, pues también por acá copiamos igual, multiplicado por 3, x² menos 6 al cuadrado, aquí estamos. Igual manera, derivamos x², sería 2x, y la derivada de 6, pues 0. Ahora, lo que nos queda, pues, es reducir, multiplicar, sumar, operaciones elementales. En este caso, tenemos 4 por 2, 8, x, que multiplica a x² más 1 al cubo, que multiplica a x² menos 6 al cubo, más, aquí tenemos 2 por 3 son 6, serían 6x, que multiplica a x² más 1 a la cuarta, y que multiplica a x² menos 6 al cuadrado. Entonces, esta sería la derivada de la función h. Y de esta forma, pues hemos obtenido la derivada de la función que nos estaban solicitando. Ahora veamos este ejercicio. Como vemos, tenemos un cociente, por lo tanto haremos uso de la derivada de un cociente. Es decir, si h tiene la forma de f de x sobre g de x, entonces su derivada de esta función está dada de la siguiente manera. Primero derivas el numerador, lo multiplicas por el denominador, lo restas el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado, sin derivar. De esta forma es la derivada del cociente. Esta fórmula vamos a aplicar en nuestro ejercicio, sin antes identificar quién es f de x y quién es g de x. Entonces, una vez identificado, vamos a usar nuestra fórmula. Entonces, veamos, tenemos la derivada del numerador. En este caso, pues vamos a usar corchetes. Tenemos x² menos 1 a la cuarta, esto, derivada, multiplicado por g. En este caso, g es el denominador. Sería x más 1 al cubo. Seguimos la fórmula, menos f de x, en este caso es el numerador, sería x² menos 1 a la cuarta, multiplicado por la derivada del denominador. En este caso el denominador es, vamos a usar corchete, x más 1 al cubo, y esto derivada. No se olviden que esto es todo sobre el denominador al cuadrado. Es decir, tenemos acá x más 1 al cubo y todo esto al cuadrado. Ahora pasamos a ejecutar estas derivadas. Observamos que la derivada de esta primera función es la derivada de una función compuesta, donde tenemos la potencia, cuya potencia es 4, y cuya función interior es una función cuadrática. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a derivar de afuera hacia adentro.
Entonces sería el 4 baja a multiplicar con un exponente, una unidad menor, en este caso 3, bajo la misma argumento, x al cuadrado menos 1. Ahora multiplicado por la derivada de la función que está dentro. En este caso, la función que está dentro es x al cuadrado menos 1. Entonces, vamos a hacerlo, la derivada, vamos a indicarle menos 1, derivada. Multiplicado, entonces todo esto sería la derivada de esta función. Ahora, multiplicado por x más 1 al cubo, esta expresión, menos, seguimos copiando, en este caso x al cuadrado menos 1 a la cuarta. Ahora, la derivada de esta función, nuevamente, vemos que es una función compuesta, cuya función exterior es la potencia, cuya potencia es 3, y la función interior vemos que es una función lineal. Entonces, el 3 baja y la potencia se disminuye en una unidad, en este caso 2, bajo el mismo argumento. Si bien es cierto, vamos a obtener la derivada de la función que está dentro, pero eso lo hacemos afuera. Ok, ahí está. Y no se olviden, todo esto sobre el denominador al cuadrado. En este caso tenemos x más 1, todo esto elevado a la sexta. Tenemos ahí potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Ahora pasamos a hacer estas derivadas. Tenemos acá 4 x al cuadrado menos 1 al cubo. Aquí la derivada de x al cuadrado tenemos 2x, la derivada de 1, 0. Seguimos multiplicando acá, x más 1 al cubo, menos, aquí también seguimos copiando, x al cuadrado menos 1 a la cuarta, que multiplica 3, x más 1 al cuadrado. Aquí derivamos, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. No olvidar que esto está todo sobre x más 1 a la sexta. X más 1 a la sexta. Finalmente vamos a obtener ya la respuesta final, que sería h' de x sería igual, haciendo las operaciones elementales, sería 4 por 2 son 8, 8x que multiplica a x al cuadrado menos 1 al cubo de x más 1 al cubo menos, en este caso tenemos 3 que multiplica a x al cuadrado menos 1 a la cuarta y x más 1 al cuadrado. Todo esto sobre precisamente el denominador al cuadrado, x más 1 a la sexta en este caso, ¿no? A la sexta. Y de esa manera, pues hemos obtenido la derivada de la función h.